Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Les estoy presentando su programa Edificación Integral con el propósito de que nuestra vida sea edificada, sea madurada. Estamos aquí cerca de una plantación de tomate. Algunos están un poco más maduros que otros. Nuestra vida tiene que ser una vida con resultados, con frutos. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la introducción al libro de los Efesios. El libro de los Efesios nos presenta a nosotros un plan, nos presenta bases para conocer lo que es la vida cristiana, lo que es el Evangelio. Nos presenta no solamente la base teológica, sino que básicamente una relación personal con Dios. A Dios le podemos conocer sus características y especialmente la obra que Él hizo a través de Jesucristo. El libro de los Efesios tiene tres divisiones, tres partes. La primera parte es la que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la gracia, que tiene que ver con la identidad y la posición que Dios nos ha dado como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia, parte de la familia de Dios y también como parte del templo en construcción por el Espíritu Santo. La segunda parte del libro tiene que ver con nuestra forma de vivir, que está en base a nuestra posición, y la tercera parte, la vida victoriosa, que está siempre en base a la posición que nosotros tenemos. Pablo, recordemos que esta carta la escribe durante su prisión en Roma, los 2 años que estuvo ahí. Empieza diciendo así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Desde el principio entonces empieza recordando que es la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, el plan de Dios, el que hace todas las cosas. Y luego a los que les dirige esta carta dice: a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Algunos manuscritos no incluyen en Éfeso, o sea, es una carta dirigida a los santos que están en esta iglesia y también a toda la iglesia universal. Entonces es importante que dice primero a los santos y luego que son fieles. Lo primero que es importante es recordar que es Dios el que nos aparta, es Dios el que santifica, y a nosotros nos toca ser fieles, permanecer en su palabra. Dice, y luego empieza Pablo con una salutación: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. La gracia entonces es la bondad inmerecida, la vamos a conocer así, de parte de Dios, que nos trae una paz que es un bienestar completo, que no tiene que ver con circunstancias, sino que es básicamente paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con nuestro prójimo. Luego vamos a ver que Pablo empieza con un elogio, con una alabanza y con una bendición hacia Dios, debido a todas las bendiciones que nos ha dado. Son 7 bendiciones que vamos a mencionar aquí, pero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos da entonces las características aquí de la bendición y el lugar de donde vienen los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Al decir entonces en Cristo,
tenemos que ver de que todo lo que hizo Cristo nos afectó a nosotros que creemos en Él. O sea, Cristo murió, nosotros morimos. Él resucitó, nosotros resucitamos. Él está sentado a la diestra del Padre y nos hizo sentar en los lugares celestiales, un lugar de honor, un lugar de autoridad, un lugar donde intercede por nosotros como sumo sacerdote. Entonces, empieza diciendo, la primera bendición espiritual, según nos escogió, hay una elección aquí donde solamente tuvo que ver su voluntad. Él nos escogió en Él, dice aquí, o sea, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, con un propósito, y el propósito es para que fuéramos santos, o para que seamos santos y sin mancha. Este es el propósito y el trabajo del Espíritu Santo durante nuestra vida, delante de Él en amor. Y luego dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Entonces, conforme a la buena intención de Él, nos predestinó, o sea, nos predeterminó con el objeto de ser adoptados hijos suyos. Es una adopción con todos los derechos que tiene un hijo. No es un hijo que ha nacido en otra familia, sino un hijo que ha nacido de nuevo y que va a tener la declaración completa de ser hijo cuando seamos completamente redimidos, cuando venga el Señor y experimentemos la resurrección. Entonces, en segundo lugar, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Es voluntad de Él, entonces, según el beneplácito de su voluntad. Número 2. Pablo dice también en otro pasaje de Romanos, a los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también glorificó. Aquí está todo el plan de salvación, todo el proceso que el Señor tiene aquí. Número 3, para alabanza de la gloria de su gracia. Dijimos entonces los beneficios de la gracia, que es una bondad inmerecida, un favor inmerecido para nosotros, basados en el amor eterno, basados en la misericordia de Dios. El objetivo el resultado, el objetivo, el propósito de su gracia, entonces es la alabanza de la gloria de su gracia. Solo a Él entonces sea la gloria que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. O sea, Él nos ha aceptado, entonces hay una aceptación como hijos. Número 3 y número 4, en quien tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de pecados en su nombre. Entonces, la bendición número 4 aquí es la redención, que consiste en la compra, en este caso por un precio, en este caso por el precio de su sangre, y hemos sido liberados del pecado, y hay un perdón de pecados por la sangre de Cristo, únicamente por las riquezas de su gracia, que la cual ha hecho abundar sobre nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Sabemos que la sabiduría es el conocimiento aplicado, y el discernimiento es también el entendimiento, hacer la diferencia entre la verdad y lo que no es verdad. 5, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una administración en el cumplimiento de todos los tiempos, es decir, de reunir
en Cristo a todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Entonces hay un plan grande del Señor, el cual había estado oculto y había estado dicho en las profecías del Antiguo Testamento, pero aquí el Señor nos revela que vamos a estar con Él durante la eternidad a reinar, y al que no crea, pues va a haber un justo juicio. Número 6, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. La herencia entonces es lo que un padre le da a su hijo, es un derecho por ser hijos. Nosotros tenemos una herencia, somos coherederos juntamente con Cristo. Y en séptimo lugar, dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el que nos ha sido dado como arras o como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, el sello del Espíritu Santo se le ha dado al creyente en el momento que cree en Cristo como su Señor y Salvador. El sello es un señal de pertenencia, es un señal de posesión, de seguridad y de protección. Que Dios te bendiga entonces en este momento. Esperamos que tú puedas recibir por la fe la gracia de Dios y tener la seguridad de que Cristo Jesús hizo todo en la cruz, toda la bendición ya fue dada por el Señor. Lo que nos queda a nosotros es creer, recibir, confiar en el Señor y darle toda la gloria y toda la honra. Te invitamos a que puedas seguirnos en esta nueva serie, que puedas compartir este video si así lo deseas y escuchar los anteriores.